Bienvenidos al aula virtual del Laboratorio de Bacteriología Médica. Mi nombre es Rosa González Vázquez y en esta ocasión estudiaremos la práctica número 16, diagnóstico de infecciones respiratorias agudas de faringe, nasofaringe y expectoración. Para comenzar, el objetivo de esta práctica es aislar e identificar algunos agentes bacterianos obtenidos a partir de exudado faríngeo, nasofaríngeo y expectoración, para que el alumno aplique los conocimientos de diagnóstico bacteriológico, analice, interprete e informe correctamente los resultados de estos estudios. El sistema respiratorio está dividido en dos secciones: vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores incluyen la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, las amígdalas, epiglotis, también la tráquea y la laringe, los senos paranasales, y cuando se trata de las infecciones, también podemos encontrar infecciones de oídos. Las vías respiratorias inferiores están conformadas por los pulmones, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y los capilares pulmonares. Es importante distinguir la anatomía debido a que las infecciones respiratorias se pueden dividir en infecciones de vías respiratorias superiores e infecciones de vías respiratorias inferiores, y la identificación dependerá de qué tipo de infección se trata y la muestra respiratoria. El aparato respiratorio tiene biota normal, que se puede encontrar en la boca, orofaringe y nasofaringe, principalmente con géneros microbianos anaerobios como Streptococcus, Legionella, Actinomyces y Fusobacterium. Otros géneros que forman parte de esta biota normal son Acinetobacter, algunas enterobacterias, el género de Haemophilus, Moraxella, hongos y algunos parásitos. Para recordar, existen algunas zonas libres de microorganismos como la sangre, los fluidos corporales y los tejidos. En el laboratorio clínico también se puede hacer la búsqueda de portador, principalmente en personas que serán donadores renales o donadores de médula ósea. Esta búsqueda incluye diversos géneros microbianos. Entre los más importantes es el género y especie de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, que es beta hemolítico, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Corynebacterium diphtheria. Cada uno de ellos con requerimientos diferentes para su crecimiento. Algunos serán exigentes como Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis. Estos géneros microbianos ustedes ya los han revisado en teoría y en laboratorio. Sin embargo, más adelante retomaremos algunas características importantes para su identificación. Las infecciones de vías respiratorias agudas, como comentamos, se pueden dividir en superiores e inferiores, son complicadas o no complicadas. Ejemplos: infecciones de vías respiratorias agudas superiores no complicadas y benignas, resfriado común. Infección de vía respiratoria aguda superior complicada seria, epiglotitis. La mayoría de estas infecciones se asocian a virus, sin embargo, también pueden estar relacionadas con bacterias, hongos y parásitos. Las bacterias que son más frecuentes son Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos no fermentadores, enterobacterias, Bordetella pertussis, entre otros géneros. En la imagen y en la tabla pueden apreciar varios virus relacionados con estas infecciones, hongos y parásitos.
Las infecciones respiratorias agudas relacionadas con hongos y parásitos se pueden encontrar con mayor frecuencia en pacientes inmunodeficientes o con algún compromiso del sistema inmunológico, como pacientes con VIH. Este grupo de infecciones está relacionado con factores de riesgo. Los factores de riesgo más frecuentes serán la variación climática, el cambio de clima, el hacinamiento, los hábitos, el estado inmunológico y de desnutrición del paciente relacionado con el consumo de vitaminas como la vitamina A, el género del paciente, su actividad laboral, la edad y el esquema de vacunación. Recuerden que hay pacientes que se encuentran en los extremos de la vida que pueden ser susceptibles a este grupo de enfermedades. Y también el uso inadecuado de algunos antibióticos. Las entidades clínicas más frecuentes de estas enfermedades son el catarro común, la influenza, la rinofaringitis, sinusitis, otitis media, laringitis, tosferina, bronquitis, neumonía típica e intrahospitalaria. En la siguiente diapositiva pueden observar que las entidades clínicas en la mayoría de las veces no están asociadas a un solo microorganismo, por ejemplo la sinusitis. Observen en el caso de esta entidad clínica puede estar relacionada con virus y con bacterias, diversos géneros bacterianos, por lo cual en el laboratorio de bacteriología es necesario hacer diagnóstico diferencial entre los diferentes géneros de microorganismos. Entre, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o Haemophilus influenzae. En el caso de la tosferina, el agente etiológico es Bordetella pertussis. Comencemos con la metodología de la práctica. Las muestras respiratorias se pueden clasificar en dos: muestras respiratorias superiores, que incluyen el hisopatofaringio y el nasofaringio, como pueden observar en las imágenes, y las muestras respiratorias inferiores o bajas. Algunas de ellas requerirán procedimientos invasivos en el paciente, como por ejemplo una aspiración, un cepillado bronquial. Estas muestras respiratorias pueden ser líquido pleural, una muestra de expectoración o una muestra de aspirado traqueal. Durante la recolección de la muestra será necesario considerar el sitio de la infección y la entidad clínica para tomar una muestra adecuada. ¿Cuál es el momento ideal para tomar la muestra? ¿En la mañana, durante la tarde o durante la noche? ¿Cuánto volumen requiero de cada una de esas muestras? Cuando se trata de muestras líquidas, como por ejemplo la expectoración, ¿cuántas flemas son necesarias para que esta muestra sea representativa? El material estéril que requiero y si el paciente tiene tratamiento de antibióticos o no. También será importante considerar el material y el equipo de protección que requiere el personal que atiende a estos pacientes para realizar la toma de la muestra. Para recolectar la muestra se sigue un procedimiento. Generalmente en el laboratorio clínico existen tres etapas: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica, reguladas por diferentes normas. En las instituciones de salud, como por ejemplo el Instituto Mexicano de Seguro Social, existe un procedimiento que describe esta fase preexamen y se basa en el uso también de metas que se denominan metas internacionales para la seguridad del paciente. El proceso lo voy a ejemplificar a continuación e iremos introduciendo estas metas internacionales. La meta número 1 es identificar correctamente al paciente. Antes de tomar una muestra, el paciente ya debió de haber acudido a la ventanilla y recibir los requisitos con los cuales se debe de presentar para la toma de la muestra, ya sea una muestra sanguínea o una muestra respiratoria o una muestra de heces o por ejemplo una muestra de orina. El paciente recibe estas instrucciones.
Cuando se lleva a cabo el registro de este derechohabiente, entonces se sigue el procedimiento de la meta número 1, que es la identificación del paciente. Nombre completo del paciente, número de seguridad social y fecha de nacimiento. Se registra el paciente, se le otorgan los requisitos con los cuales se tiene que presentar. El día de la cita, de nuevo, se pregunta por la identidad de ese paciente, se sigue la meta número 5. La meta número 5 es aquella que está relacionada con la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, que antes se denominaban infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Entonces incluye la higiene de manos, es decir, el personal debe realizar la higiene de manos antes de realizar cualquier procedimiento. También es importante considerar que este paciente puede ser sensible al látex, principalmente en las tomas de muestra sanguínea. Posteriormente se realiza la recolección de la muestra, considerando que el técnico debe de tener el material disponible. Por ejemplo, en un exudado faríngeo requerirá abatelenguas estériles, medio de transporte, hisopos y material de protección. En los hospitales existen programas para favorecer la higiene de manos. La Organización Mundial de la Salud está muy involucrada en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, tiene el programa PIMA que promueve esta higiene de manos, que puede ser con agua y con jabón o simplemente con alcohol gel. Entonces recuerden que siempre que vayan a tomar una muestra, ya sea sanguínea o microbiológica, es necesario que realicen la higiene de manos. También dentro de las instituciones de salud existen procedimientos para evitar la transmisión de los microorganismos. En el caso de las muestras respiratorias, existen dos procedimientos indispensables: precauciones por gotas y precaución aérea. Vamos a revisar la primera. Como pueden observar, la señalización tiene un color verde, entonces es el código para distinguir que hay microorganismos, que ese paciente tiene una infección por un microorganismo que probablemente sea Neisseria meningitidis, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae o Staphylococcus aureus, entre algunos. En este caso, en la transmisión por gotas, el paciente al expectorar, al toser, al estornudar, genera gotas mayores de 5 micras. Y entonces los encargados de epidemiología ponen un aviso en donde indican las precauciones que tiene que tener y seguir el personal que va a entrar con ese paciente o los familiares. En este caso es, número 1, el lavado de manos, el uso de mascarilla quirúrgica, como la que observan en la imagen, el uso de guantes. También este paciente puede tener visitas, pero son visitas restringidas. Las gotas que se van a producir otra vez serán mayores a 5 micras. El paciente no necesita tener la puerta cerrada, pero de preferencia debe de tener la puerta cerrada y puede estar con otros pacientes, pero que tengan una infección por el mismo género microbiano. En el siguiente caso se trata de la precaución aérea. Las gotas serán menores de 5 micras. Antes de entrar a la habitación del paciente para tomar cualquier tipo de muestra, entonces hay que realizar higiene de manos, utilizar una bata, una mascarilla. También las visitas serán restringidas, la puerta siempre se debe de mantener cerrada y la transmisión será entonces transmisión aérea. Está relacionada con Mycobacterium tuberculosis. Siempre antes de entrar a la habitación de un paciente debemos de observar cuáles son las barreras que debo de seguir, si son barreras estándar, barreras por transmisión por gota, transmisión aérea o por contacto.
Comenzaremos entonces con las indicaciones que se le otorgan al paciente, que son consideradas dentro de la fase preexamen del exudado faríngeo. Estas indicaciones incluyen no tomar antibióticos de 5 a 7 días antes de la cita de laboratorio, no lavarse los dientes, no enjuagarse la boca antes de la toma de la muestra y, por supuesto, presentarse en ayuno mínimo de 8 horas. Para el procedimiento se requerirá entonces el lavalenguas, el hisopo de algodón y los medios de transporte. La persona que tomará la muestra, ya sea un químico o un técnico, debe utilizar su mascarilla, guantes, la bata cerrada, zapatos cerrados para hacer la toma de la muestra y de preferencia gogles. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, al paciente le pedimos que abra su boca. Con el abatelenguas bajamos la lengua para visualizar las estructuras anatómicas. Seleccionamos el área para tomar la muestra. Tomamos la muestra por rotación de las amígdalas, en donde se aprecian placas que ahorita van a ver mejor en la siguiente diapositiva. Se evita tocar, por ejemplo, la lengua, la úvula y los dientes. Y posteriormente de tomar la muestra, lo que se hace será colocar el hisopo en el medio de transporte, que en la mayoría de las veces será el medio de Stuart. En esta imagen pueden apreciar la cavidad oral de un paciente sano, donde dice normal y anormal. Observan la faringe, se puede apreciar la faringe eritematosa, puede tener un exudado, hiperemia faríngea, puede tener crecimiento de las amígdalas. También pueden ver esas placas blanquecinas en las amígdalas e incluso tendría crecimiento de los ganglios linfáticos. La faringoamigdalitis, que está relacionada con Streptococcus pyogenes, se encuentra principalmente o prevalece en niños dentro de 5 a 15 años. Podríamos decir que prevalece en niños de educación que se encuentran en la primaria, por ejemplo. El periodo de incubación van a ser de 2 a 4 días. En el laboratorio también se puede tomar un exudado nasal. El exudado nasal se hace para la búsqueda de portador, por ejemplo, en pacientes que serán los donadores renales, y se hace la búsqueda de Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Las indicaciones serán no tomar antibióticos de 5 a 7 días, no hacer lavados nasales. Hay personas que hacen lavados con solución salina generalmente y no sonarse la nariz antes de llegar a la toma de la muestra. Este exudado nasal viene acompañado de una toma para hacer la búsqueda de eosinófilos en moco nasal en algunas ocasiones, por eso es que incluí esta diapositiva. El procedimiento solamente incluye inclinar un poquito la cabeza, introducir los hisopos, frotar en la pared interna de la fosa nasal y hacer un extendido para observar eosinófilos, o si se toma exudado nasal para la búsqueda de Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, entonces el hisopo se introduce en el medio de transporte. El exudado nasofaringio también forma parte de las muestras respiratorias de infecciones superiores. En este caso se utiliza un hisopo más delgado, un hisopo que tiene flexible, ya sea de dacrón o de alginato, y se introduce muy suave para llegar hacia la nasofaringe de forma recta. Pueden observar la imagen de la anatomía de la faringe. No es muy necesario que el paciente haga hacia atrás la cabeza, solamente de forma leve para poder llevar a cabo la introducción. Se rota suavecito el hisopo en la pared de la nasofaringe y posteriormente se introduce en el medio de transporte. Este exudado nasofaringio se utiliza para hacer la búsqueda de Bordetella pertussis. Los medios de transporte que se pueden utilizar con frecuencia son Stuart y, en el caso del exudado nasofaringio, el medio de Reagan-Low.
El medio de Regan-Low es un medio que contiene almidón, carbón, debido a ello al color del medio, extracto de carne, digerido de gelatina, cloruro de sodio, niacina, agar, y se suplementa o se enriquece con sangre de caballo al 10%. Si queremos tener un medio selectivo, añadimos cefalecina. El medio no solamente es un medio de transporte, también se puede utilizar como un medio de enriquecimiento. En la imagen pueden apreciar los dos tipos de hisopos, un hisopo de algodón para exudado faríngeo y un hisopo más delgado de alginato flexible para exudado nasofaríngeo. También pueden ver las colonias de Bordetella pertussis en el medio de Regan-Low. Para las muestras respiratorias inferiores comenzamos con la expectoración. La expectoración también recibe el nombre común de flema. Es importante cuando demos la indicación a un paciente comentarle dirigirnos a él conforme sea necesario para que pueda recolectar una muestra de calidad. Entonces, hay pacientes que tienen placas dentales. El primer paso será que retire esas placas dentales. Las expectoraciones se recolectan principalmente durante la mañana. De preferencia no debe de tener ningún tipo de tratamiento el paciente y después de que se retira las placas dentales puede hacer gárgaras con agua para favorecer la expulsión de estas flemas. Las flemas no deben de estar acompañadas con saliva o moco nasal porque se contaminan con la biota y será necesario que se recolecten de 3 a 5 flemas, es decir, 10 mililitros. Para que se lleve a cabo la recolección se necesitará un recipiente estéril que puede ser proporcionado por el laboratorio o el paciente lo puede conseguir en cualquier farmacia. Ahorita vamos a describir estos recipientes. Los recipientes deben de ser cerrados herméticamente por cuestiones de bioseguridad y para su transporte al laboratorio. Otra muestra respiratoria inferior es la aspiración o la secreción. Es un procedimiento que se realiza principalmente por enfermería o por los médicos. Se requiere una capacitación previa y se utiliza un método de succión a través de catéter. En las imágenes les puse unos ejemplos del procedimiento para que lo conozcan. Para el transporte de estas muestras se pueden utilizar recipientes de vidrio o recipientes desechables, de preferencia recipientes desechables de boca ancha y con tapón de rosca. Sin embargo, en las instituciones de salud se pueden entregar recipientes de vidrio siempre y cuando estén bien lavados, estériles, tengan su control de calidad. Por ejemplo, en la imagen pueden ver la cinta testigo del procedimiento de esterilización y se entrega al paciente para la recolección de la muestra. En la última imagen pueden observar una trampa respiratoria que también se utiliza a nivel hospitalario para la recolección de la muestra. Es importante que conozcan los recipientes para el transporte porque en ocasiones por falta de conocimiento se rechazan las muestras cuando el recipiente es estéril y es adecuado. Este tipo de muestras respiratorias no requieren medio de transporte, lo único que requieren son los recipientes que ya evaluamos sus características. Para aceptar una muestra respiratoria es indudable que tenemos que ver su aspecto. La última imagen corresponde a una muestra con saliva y entonces en este caso esa muestra será rechazada. Podemos aceptar muestras mucoides derivadas de procesos de hemoptisis, que quiere decir que tengamos muestras con sangre o muestras purulentas para hacer el estudio y la identificación del microorganismo. En estas muestras respiratorias es importante evaluar su calidad. Para ello existen diversos criterios que ustedes pueden consultar a profundidad en el libro de Cumitec. Los más usuales son los criterios de Murray y Washington, en donde utilizan la observación de células escamosas que nos pueden indicar contaminación por biota normal como un criterio.
En la imagen pueden observar el aspecto y la morfología de estas células escamosas. También existen otros criterios en los cuales nos comentan que si observamos más de 25 leucocitos por campo, se trata de una muestra respiratoria representativa. En la tabla que se presenta en esta diapositiva podemos ver 4 clasificaciones: una muestra adecuada, más o menos, una muestra pobre y una muestra inadecuada, con 2 parámetros: las células epiteliales escamosas y los neutrófilos. Es una muestra que cumple con la calidad cuando se trata de 0 a 10 células escamosas por campo, y generalmente observaremos más de 25 neutrófilos por campo. Más o menos será adecuada cuando tengamos de 11 a 19 células escamosas por campo y puede haber más de 25 neutrófilos por campo. Totalmente inadecuada, más de 19 células escamosas por campo y menos de 10 neutrófilos por campo. Estos criterios son muy importantes para que podamos considerar el proceso de estas muestras. Las observaciones de las células epiteliales y de los leucocitos, en este caso neutrófilos, se hace a Sekodeli. Durante la evaluación de estas muestras respiratorias, entonces tenemos que observar varios aspectos. Uno, los morfotipos microscópicos, que nos pueden orientar así al biota acompañante, la presencia de los polimorfos nucleares y de las células escamosas. A continuación, en la figura número 2, pueden apreciar una muestra respiratoria que más o menos cumple la calidad para poder ser procesada. Pueden apreciar de 11 a 19 células epiteliales y también algunos polimorfos nucleares. La figura número 3 corresponde a una muestra que cumple con la calidad. ¿Por qué? Porque tiene de 0 a 10 células escamosas y un gran número de polimorfos nucleares. En la siguiente imagen, en la figura número 4, será entonces una muestra totalmente inadecuada en donde abundan las células escamosas y no se observan polimorfos nucleares. En esta imagen pueden observar diferentes preparaciones con tinción de Gram que se refieren a los diversos géneros microbianos. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, coco gram positivo, Catalasa negativo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Entonces siempre será importante que cuando llegue una muestra respiratoria baja se realice la evaluación de la calidad de la muestra. Durante el desarrollo de esta práctica veremos el exudado faríngeo para 2 propósitos: faringoamigdalitis y para el estudio de portador. Cuando se trata de faringoamigdalitis, los medios que debemos de utilizar son gelosa sangre al 5% y sal-imanitol. Gelosa sangre, vamos a observar el patrón de hemólisis, y en sal-imanitol la inhibición o el desarrollo microbiano y la utilización del manitol. El medio de gelosa sangre se incuba en atmósfera de CO2. Posteriormente, si se trata de estado de portador, entonces utilizaríamos otra batería de medios de cultivo. El medio de GC y gelosa sangre se incuban en atmósfera de CO2 de 24 a 48 horas. Y también tenemos sal-imanitol. En algunas ocasiones podemos utilizar el medio de Maconchy. Después del periodo de incubación, entonces tenemos que observar las características diferenciales en cada uno de los medios, la promoción de crecimiento, la morfología colonial, realizar una tinción de Gram para apreciar morfología microscópica y realizar pruebas bioquímicas. Cuando se trata de un exudado nasofaríngeo, recuerden que el medio de transporte será el medio de Regal-Low,
se siembra en medio borde Yenyu, que puede ser selectivo al adicional de penicilina, penicilina G. Se incuba de 7 a 12 días en atmósfera húmeda, en aerobiosis, y posteriormente a la incubación observamos si hay crecimiento microbiano, hacemos morfología colonial y microscópica, bacilos cortos gram negativos, y se montan las pruebas bioquímicas que incluyen la movilidad, nitratos, ureasa y leche tornasolada, y por supuesto realizamos la prueba de oxidación. Esta diapositiva también muestra la morfología colonial de Bordetella pertussis. Vamos a comenzar con el algoritmo de identificación. Tenemos a cocos gram positivos, catalasa positivos y catalasa negativos. Cuando se trata de un coco gram positivo, catalasa positivo, con crecimiento en gelosa sangre y en sal y manitol, y es un manitol positivo, entonces podemos sospechar de Staphylococcus aureus, por lo cual será necesario realizar la prueba de coagulasa. Cuando se trata de un coco gram positivo, catalasa negativo, que creció solamente en gelosa sangre y no en sal y manitol, observamos también patrón de hemólisis beta hemolítico. El antibiótico o la prueba taxo que vamos a utilizar será bacitracina sensible, Streptococcus pyogenes. Alfa hemolítico, utilizamos la prueba de optoquina sensible, solubilidad en bilis si se trata de Streptococcus pneumoniae. También podemos observar cocos gram negativos y bacilos cortos gram negativos. Entre ellos tenemos a Neisseria meningitidis. Al gram revisaremos y la agrupación será diplococos gram negativos con aspecto de granos de café. Entonces las pruebas bioquímicas que necesitaremos realizar son base de CTA con carbohidratos suplementado con suero fetal bovino descomplementado y la prueba de superoxón, peróxido al 30%. Cuando se trata de Moraxella catarrhalis, podemos ver su crecimiento en GC, por ejemplo, y en gelosa sangre durante esta marcha de trabajo. Sin embargo, también podría crecer a partir de otras muestras en medio Casman, Taller-Martin. Es un microorganismo catalasa positivo, oxidasa positivo, no va a utilizar carbohidratos en base de CTA, nitritos positivo, y utilizamos el medio de DNA para observar la expresión de DNasas. Entonces podremos identificar a Moraxella catarrhalis. Recuerden que en el caso de Moraxella catarrhalis, al tocar la colonia podemos apreciar el efecto Hockey, en el cual se desliza toda esa colonia a través del medio. También, cuando hacemos estudio portador, podemos encontrar a bacilos gram negativos pleomórficos que crecieron en el medio de GC y se puede tratar de Haemophilus influenzae, por lo cual es necesario identificar en primer lugar la especie a través de requerimientos de factores con las pruebas de satelitismo y porfirinas. Posteriormente, biotipos con indol, ornitina y urea, y también podemos utilizar carbohidratos. Los carbohidratos los evaluamos en la base de CTA suplementados con polienriquecimiento. Para las expectoraciones y líquidos respiratorios requerimos evaluar la calidad de la muestra, por lo cual será necesario hacer un extendido, la tinción de Gram, y observar la presencia de células escamosas, morfotipos microscópicos y polimorfonucleares. La batería de medios de cultivo que requerimos son en medio de GC, gelosa sangre, que se incubarán en atmósfera de CO2, gelosas sal y manitol, y el medio de McConkie. También tendremos que diferenciar las características en los medios como la hemólisis, la utilización de la lactosa o la utilización del manitol según sea el caso, morfología colonial, morfología microscópica y realizar las pruebas bioquímicas. En el algoritmo de identificación adicioné bacilos gram negativos, ya vimos todo lo relacionado con cocos. Tenemos a los bacilos gram negativos, que son oxidasa negativos, que son fermentadores.
En el caso de los oxidasas negativos, que podrían ser una enterobacteria, entonces realizamos las siguientes pruebas: TCI, urea, mio, citrato, rojo de metilo Boges-Proskauer, fenilalanina, cianuro de potasio, mucato y manitol. Estas son las pruebas para enterobacterias. En esta práctica no contamos con todas estas pruebas, por lo que podrían seleccionar solo algunas. Entre las más representativas tenemos la prueba de TCI, mio, citrato, rojo de metilo Boges-Proskauer y adicionamos la prueba de LIA. Consideren que para las enterobacterias como Klebsiella y Escherichia coli es muy importante observar la utilización de la lactosa en el medio de McConkey. Los bacilos gram negativos no fermentadores abarcan microorganismos oxidasa positivos y oxidasa negativos. Si sospecha de Pseudomonas aeruginosa, las pruebas bioquímicas requeridas son en medio de TCI, donde aprecio una lectura K sobre K porque es un no fermentador. Podría haber producción de pigmento y entonces utilizaremos el medio de Müller-Hinton. Otras bioquímicas son citratos, nitratos para llegar a la producción de nitrógeno molecular, gelatina y caldo nutritivo a 42 grados centígrados. En los bacilos gram negativos no fermentadores oxidasa negativos puedo distinguir dos muy importantes durante esta práctica. Stenotrophomonas maltophilia, que puede crecer en filosa sangre al 5% en McConkey. Observen las colonias, el tamaño, su morfología colonial. Son catalasa positivos. Las bioquímicas básicas son TCI, citratos, nitratos, lisina descarboxilasa en base de mole, el medio de DNA para observar la expresión de DNasas y que es un microorganismo lactosa negativos. En el caso de bacilos cortos gram negativos oxidasa negativos se puede tratar de Acinetobacter baumannii con metabolismo oxidativo, catalasa positivo, TCI, citrato, nitratos y podemos utilizar los criterios de Buber y Grimond incluyendo malonato y crecimiento a diferentes temperaturas. Estos son ejemplos del algoritmo de identificación de los géneros microbianos más comunes relacionados con infecciones de vías respiratorias, ya sean superiores o inferiores. A continuación vamos a revisar un caso clínico. Las muestras respiratorias inferiores, en algunas ocasiones solo aislamos un microorganismo, pero en otros casos podemos aislar más microorganismos porque puede existir una coinfección. Este es el caso de una niña de 11 años que cursó con una neumonía adquirida en la comunidad. Finalmente identificaron dos géneros microbianos, Streptococcus pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Vamos a ver la descripción del caso. Niña de 11 años con signos vitales adecuados, cursa con fiebre, tos seca, es decir, sin expectoración, astenia, anodinamia, dolor pulmonar e incluso tuvo disentería y cólicos. Cuando le hicieron su biometría hemática, revisaron que tenía leucocitosis y un 89% de neutrófilos. La proteína C reactiva de 43.7 miligramos por decilitro. Las infecciones de vías respiratorias inferiores están acompañadas por radiografías. Estas radiografías de tórax apoyan al cuerpo médico porque les indican la extensión del proceso infeccioso, cuál es el progreso de la enfermedad, si después del tratamiento hubo una respuesta favorable o si el paciente está cursando con alguna complicación. Cuando hicieron la radiografía de tórax, observaron que la paciente tenía un derrame pleural. Tomaron el líquido pleural y le hicieron un estudio citoquímico y citológico. En el estudio citoquímico se incluyó la LDH, la glucosa y las proteínas. A partir del hemocultivo aislaron al microorganismo y fue Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina. Entonces la paciente recibió el antibiótico. Sin embargo, la paciente empeoró
se le tomó una biometría hemática, su hemoglobina bajó a 9.3, cuando los valores son normales son entre 12 a 15 gramos por decilitro. O de nuevo se mandaron las muestras al laboratorio de bacteriología, una muestra de líquido y un tejido pleural. Del líquido aislaron a Staphylococcus hominis, sensible a amikacina, que es un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa negativo, mannitol negativo. Y del tejido pleural identificaron a Pseudomonas aeruginosa, se dio un tratamiento de aztreonam y amikacina y aparte tratamiento quirúrgico. En la imagen pueden observar el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, morfología colonial típica, el crecimiento de Streptococcus pneumoniae y su sensibilidad a la autoquina, un microorganismo que es alfa hemolítico. El tratamiento final fue ampicilina, sulbactam y amikacina, además del aztreonam por 30 días. Y finalmente la paciente resolvió óptimamente. En este caso pueden observar el crecimiento de 2 géneros microbianos aislados de una muestra respiratoria inferior. Existen pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad genética. Estos pacientes pueden tener infecciones comúnmente por Stenotrophomonas maltophilia y tener cocultivo. ¿Qué quiere decir? Que además de Stenotrophomonas maltophilia pueden aislar otro género microbiano. Puede ser Pseudomonas aeruginosa o por ejemplo Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterobacterias, cocos gram positivos catalasa negativos como Enterococcus, o incluso se puede relacionar con infecciones de anaerobios. Esta diapositiva tiene el objetivo de que ustedes sepan que estas infecciones de vías respiratorias inferiores también pueden ser infecciones polimicrobianas. Para concluir, la actividad de reforzamiento de esta práctica será completar su reporte de su bitácora o su cuadernillo, considerando lo siguiente. Observen la tabla. Está dividida en 2 columnas. La primera corresponde a la primera letra del apellido paterno y la segunda a la bacteria que tendrán que describir. El ejemplo es el siguiente. Si mi apellido es González, entonces buscaré la letra G en la tabla y el microorganismo a describir es Acinetobacter baumannii. Ya que seleccioné el microorganismo, ahora realizaré un diagrama de identificación para el microorganismo. Debo de incluir el medio de cultivo, las pruebas bioquímicas, la morfología colonial y microscópica. Después adjuntarán su archivo a la plataforma en el apartado de tarea de la práctica y posteriormente recibirán la evaluación y retroalimentación del profesor del laboratorio. Para complementar esta plática, entonces ustedes pueden consultar un artículo que se denomina Métodos de diagnóstico rápido de las infecciones respiratorias. Es un artículo del 2017 donde se evalúan cuáles son los métodos actuales para poder realizar este diagnóstico rápido y en qué microorganismos. Si tienen alguna duda de esta práctica, pueden